Kikis, ¿podrías platicarnos algunas de tus propuestas para apoyar a las mujeres? Ando un poco afónica. Guanajuato tiene a las mujeres más valientes de México. Estoy proponiendo que todos los homicidios dolosos a mujeres sean tipificados como feminicidios. Resuelven y enfrentan los problemas. Vivimos en una situación global de mucha violencia. Y todo lo que hacen, lo hacen de y con el corazón. Si trabajamos por las mujeres, trabajamos por toda la sociedad. Hoy tuvimos el honor de entrevistar a la mujer más noble. Cuando uno reconoce los privilegios, es consciente de las desigualdades. Yo soy consciente que no todo mundo tiene oportunidades como yo las tuve. Y yo quiero que las mujeres en Guanajuato tengan las oportunidades que yo tuve. Y que no sea un privilegio, que sean oportunidades para todas. Fuerte y valiente del estado de Guanajuato. La vida en igualdad genera mucha prosperidad. Kikis Magaña, candidata al Senado por el Partido Verde. Quiero llegar al Senado porque quiero que las leyes sean más justas para todas, pero también ser una observadora para que esas leyes se ejerzan. Y su historia ayudará a inspirar a millones de mujeres en todo México. El miedo a un lado y la transformación por delante. Amigos, el día de hoy me encuentro con Virginia Magaña, mejor conocida como Kikis. Ella es candidata al Senado de la República por Guanajuato, pero el día de hoy yo quiero platicar contigo para conocerte a ti como persona, como mujer, pero desde luego también compartirle a todas las personas que ven este video cuáles son tus visiones y tus objetivos en el Senado. Guanajuato es un estado desde hace más de 30 años gobernado por el PAN, entonces hemos tenido hoy una muy buena recepción. La gente está ya muy cansada de un gobierno, podríamos decir incluso soberbio, en donde la ciudadanía está pasando a un segundo plano, y no lo digo yo, es algo que estoy recopilando de toda la gente y no lo dice. Nos lo dice día a día. Mi vocación ha estado en los últimos 20 años de mi vida enfocado a la causa de la defensa de los derechos de las mujeres y no les voy a fallar. Eso es algo que yo sí le quiero decir a la ciudadanía, no solamente a las mujeres, porque tenemos un lema: si trabajamos por las mujeres, trabajamos por toda la sociedad. Claro. Esa es la visión principalmente, y también proteger al tema del medio ambiente. Somos el segundo estado con una crisis ambiental, Andrea, en donde no hemos visto la capacidad de negociación de los gobiernos estatales para trabajar con los gobiernos federales. Así que vamos a trabajar muy duro para poder llegar al Senado, y vamos a llegar al Senado y darle respuesta y hacer las cosas diferentes en el estado de Guanajuato. He podido acompañarte a lo largo de cómo vas visitando los diferentes municipios, pero quiero yo saber qué fue o quién, porque también a veces es una persona la que te motiva o lo que te motiva a entrar a la política. ¿Qué es lo que te mueve por poder llegar al Senado de la República? A los 23 años yo descubrí el feminismo en la universidad. Y aparte participé en la vida universitaria, la política universitaria, participé en una planilla, ganamos, fui consejera estudiantil. Hoy lo veo así, en ese momento no lo vivía así, yo lo veía como una actividad universitaria. Después de 20 y tantos años de haber egresado, me doy cuenta que tengo una vocación genuina de participar en la vida pública. Yo lo digo así, ¿no? La vida pública, ser parte de la sociedad, de tener una causa, de defenderla. Estoy convencida desde hace más de prácticamente 25 años que las mujeres vivimos en situación de desigualdad y tenemos que ser responsables las mujeres que tenemos ciertas, hay que decirlo, incluso privilegios. Claro. ¿No? O los cargos, ¿no? Sí, que también... cargos, pero también privilegios. El privilegio incluso de ir a la universidad, Andrea. El privilegio de que tus padres hayan podido pagar una universidad, que hayan podido pagarte una educación, porque esa es una realidad. Y yo creo que cuando uno reconoce los privilegios, es consciente de las desigualdades. Claro. Porque si tú no eres consciente de tu privilegio, pues piensas que todo mundo vive como tú vives. Yo soy consciente que no todo mundo tiene oportunidades como yo las tuve, que no todo mundo tiene acceso a la educación, que no todo mundo tiene acceso a una vida laboral igualitaria. Yo lo tuve, y yo quiero que las mujeres en Guanajuato tengan las oportunidades que yo tuve y que no sea un privilegio, que sean oportunidades para todas. Eso me motiva mucho. Tú ya cambiaste el rumbo de muchas personas, cambiaste a lo mejor la vida de muchas mujeres. ¿Cómo planeas hacerlo siendo parte del Senado? Te dice mucho en el discurso popular que uno nunca sabe a quién inspira, ¿no? Y yo no voy pensando en que le voy a cambiar la vida a alguien.
Yo voy creyendo firmemente en una causa en que las mujeres tenemos el derecho a tener una vida igualitaria y que tenemos que hacer conciencia en otras mujeres y en otros hombres y en toda la sociedad que la vida igualitaria de las mujeres es la verdadera vida democrática para todo el país. Yo quiero y deseo, y es algo muy utópico, deseo que todas las mujeres tengan acceso a oportunidades y a una vida igualitaria. Esa es mi utopía. Entonces, yo voy todos los días pensando en que una mujer tenga seguridad social, que una mujer no viva violencia en su casa, que una mujer llegue a un puesto de poder y le paguen igual que a un hombre. Eso es lo que yo voy pensando todos los días en lo que hago. Tenemos que pensar de una manera colectiva. Sí. ¿No? Nuestra participación la tenemos que pensar desde una mirada colectiva más que individual. Es por eso que yo di un rumbo distinto a mi vida profesional. Yo soy psicóloga clínica. Los primeros 8 años de mi vida profesional la dediqué a atender mujeres en situación de violencia al tú a tú, en instituciones gubernamentales, en asociaciones civiles y en un proceso personal. Y ahí es donde reafirmo mi vocación de la política. En un proceso muy personal, decidí que el tú a tú era importante, escuchar a las mujeres, pero era insuficiente para el problema que teníamos, para el problema social que teníamos tan grande, tantas desigualdades. Casi el 70% de las mujeres vive situación de violencia. Yo dije, esto es muy limitado, es muy loable, y admiro a todas mis compañeras psicólogas y abogadas que siguen trabajando en el día a día porque es necesario, es muy necesario. Pero también se requiere de otras convicciones, o más bien de otras decisiones en la vida, y decir, tengo que ir por lo colectivo. Y ahí estuvo en donde yo tomo esa decisión y digo, de lo individual tengo que pasar a lo colectivo. Claro. Y también tenemos que luchar por presupuestos con perspectiva de género. Y ahí, para poder tener más psicólogas, más abogadas en las instituciones que traten con las mujeres en situación de violencia, porque ese es otro tema. Podrá haber mucha conciencia y mucha voluntad, pero si no hay presupuestos destinados a las mujeres, Pues nos seguimos limitando. Entonces, también en el Senado tenemos que ir a trabajar por esos presupuestos con perspectiva de género. Kikis, ¿podrías platicarnos algunas de tus propuestas para apoyar a las mujeres en distintos rubros? Seguridad pública, educación, la parte de, a lo mejor, violencia familiar, oportunidades laborales y educación. Una de las propuestas que tenemos es que haya fiscalías especializadas en feminicidios y que todos los ministerios públicos que atiendan violencia contra las mujeres estén capacitadas con perspectiva de género, para que tengan un trato justo. Porque muchas veces, cuando no se tiene esta mirada de la perspectiva de género, pues se tratan los casos desde una mirada patriarcal. Y entonces las mujeres terminan no teniendo una Justicia. ¿no? Entonces, es una de las propuestas. Ahora, muchos de los homicidios que se cometen en contra de las mujeres con todos los rasgos de feminicidio son tipificados como homicidios. Estoy proponiendo que todos los homicidios dolosos a mujeres sean tipificados como feminicidios. ¿Por qué? Porque tienen rasgos distintos y las sentencias tienen que ser distintas y el mensaje a la sociedad tiene que ser distinto. Entonces, esa es una de las propuestas que quiero que lo pongamos sobre la mesa y lograr que llegue a Guanajuato, para que en Guanajuato tengamos esas fiscalías especializadas en feminicidios, y de esa manera los casos sean tratados con mayor justicia para las mujeres. ¿Por qué los hombres de Guanajuato deberían de otorgarte su voto de confianza para que puedas llegar al Senado? Los hombres de Guanajuato tienen en mí a una mujer que los va a escuchar. Por eso yo digo, cuando atendemos a las mujeres, atendemos a toda la sociedad. A ver, la perspectiva de género es dar oportunidades a todos y a todas. También hay hombres en desigualdad en este estado. También hay hombres pobres, hombres de clase media, hombres ricos
que también viven en muchas desigualdades. La vida en igualdad genera mucha prosperidad. Además, la vida en igualdad genera relaciones en convivencia, no en choque. Y a ver, vivimos en una situación global de mucha violencia. Tenemos que decirle a los hombres, convivamos de una manera más amable, no salgamos a violentar, no entremos a la casa a violentar. Seguramente muchos hombres regresan violentados también afuera. A ver, traten con sus pares, con sus diferentes y hablen, ábranse y de verdad en mí van a tener una senadora que los va a escuchar y que va a luchar por una vida sin violencia. Y cuando digo una vida sin violencia, es que ellos también vivan sin violencia. Claro. Hablando acerca del tema de la violencia, Kikis, sabemos que, bueno, el estado de Guanajuato es uno con mayor índice de violencia en todo el país. Todo el país está lleno de violencia, pero Guanajuato tiene un mayor índice por sobre otros. Pero, ¿tú qué propones ante el Senado para que estos niveles de violencia disminuyan? Andrea, tenemos que ir a las causas. Es importante la seguridad pública, es importante tener la protección que tenemos con los policías, la Guardia Nacional, es importante, hay que Ujú, tenerlo. O sea, el Estado es responsable. Pero tenemos que ir a las causas. ujú, Tenemos que ir realmente a apostarle al sistema educativo. Por ejemplo, te doy un dato. En el estado de Guanajuato, nuestra media educativa es la secundaria. Esto quiere decir que no hay preparatorias. Una de las experiencias que yo tengo de trabajar mucho en territorio es que me piden fichas para entrar a una preparatoria porque no hay preparatorias. Tenemos un déficit de las ujú, preparatorias. Tenemos que apostarle a nuestros jóvenes a que sigan estudiando después de la secundaria, ujú, por ejemplo. Eso es ir a una causa para que nuestros, a ver, cuando estás adolescente, lo ujú, sabemos, traes la hormona, traes la adrenalina, traes las ganas de salir. Los jóvenes están ahí sin estudiar, hay que ujú, enfocarlos. El deporte, por ejemplo. Yo soy una fiel creyente de ujú, que el deporte cambia vidas. A mí me la cambió. ujú, El deporte me cambió la vida. Y conozco cientos de vidas a mi alrededor que el deporte les cambió la vida de adicciones, de salud mental, ujú. de su convivencia con los demás. Aprendieron a convivir de otra manera. Hay que apostarle con nuestros jóvenes, allá las causas, a tenerlos enfocados en algo positivo, educación, cultura, deporte. Tenemos que ir hacia allá, Andrea. Para que los jóvenes ya dejen esos caminos, ¿no? A lo mejor de la violencia, de las adicciones y se Así vayan por es. un buen camino. Claro, porque cuando estás joven, pues quieres experiencias. Ujú, Las adicciones se vuelve una experiencia. No hay que hacerla la experiencia, ¿no? Tenemos que ir a centrarnos a prevenir la adicción y atender las adicciones que ya tenemos, porque una cosa es la prevención y otra cosa es la atención. No tenemos instancias públicas que atiendan las adicciones estatales. Tenemos que ir hacia allá, a sacar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, porque también hay sí. muchos adultos con adicciones, a prevenirla y atender las adicciones, Andrea. Kikis, ahora me estás hablando de los jóvenes, qué visión hay hacia el futuro de estas nuevas generaciones, pero ahora me gustaría preguntarte, ¿qué propuestas tienes para los adultos de la tercera edad? Bueno, yo creo que había una deuda histórica con los adultos de la tercera edad. Había una población desamparada, Ujú, adulto mayor, que había trabajado sin seguridad social y que vivían, muchos de ellos vivían en pobreza. Hoy, con los programas federales que se implementaron y que se hicieron constitucionales con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenemos el apoyo a los adultos mayores, sí. que es universal. Ujú, Podrán o no estar de acuerdo, pero hay una realidad. Había mucha pobreza en los adultos mayores y hoy los adultos mayores tienen ese beneficio del programa. Es constitucional y universal. Y vamos con el apoyo a mi voto. Vamos a ir al Senado para apoyar la propuesta de nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a que las mujeres de 60 a 64 años tengan este apoyo a adultos mayores. Porque de esta manera vamos a sacar también a muchas mujeres que viven en desigualdad. Son mujeres que dedicaron su vida a cuidar su familia ujú, y que no tuvieron seguridad social y hoy
ya están solas muchas de ellas y tenemos que ir por esas mujeres para que no vivan en pobreza. Eso es una de las iniciativas que voy a apoyar y que vamos para acortar también esa brecha de desigualdad con las mujeres mayores, adultas mayores. ¿Cómo vas a apoyar a los comerciantes de Guanajuato y también cómo se va a ver beneficiado el turismo? Porque sabemos que Guanajuato, bueno, tiene muchos pueblos mágicos, San Miguel de Allende, el mismo y el propio Guanajuato. ¿Cómo vas a atender esas necesidades? Tenemos que apoyar mucho a nuestros microempresarios. Sabemos que la fuente de ingreso está mayoritariamente en ese sector. Entonces, tenemos que apostarle a incentivar préstamos pequeños con una tasa de interés baja para que ellos puedan establecerlos. Tenemos que ir a que estos microempresarios o microcomerciantes, mejor dicho, puedan estar bien establecidos. A ver, el turismo en Guanajuato le tenemos también que apostar. Es una de sus mayores fuentes de ingreso. Tenemos que pensar que no solamente son nuestros pueblos mágicos. En Guanajuato tenemos grandes bellezas naturales. Tenemos que ir al ecoturismo. Hoy tenemos un sector de la población muy interesada en hacer ecoturismo, pero sin dejar de proteger al medio ambiente. Tenemos que cuidar. Para eso tenemos que tener programas de protección al medio ambiente, pero que promuevan el ecoturismo, porque acuérdate que tenemos una población joven, ávida de experiencias. Y entonces tenemos que enfocarnos hoy. Ya se le apostó mucho a los pueblos mágicos. Está bien, hay que seguirlo cuidando, hay que seguirlo fomentando, pero vamos por el ecoturismo. Por último, Kikis, yo quiero que me platiques si has tenido alguna experiencia, si has tenido alguna anécdota con los rostros principales de la Cuarta Transformación, que es Andrés Manuel López Obrador, o esta segunda fase que viene con la doctora Claudia Sheinbaum. He tenido la oportunidad de estar con la doctora Claudia Sheinbaum en 3 ocasiones. Okay. Y en una de ellas tuvimos una comida en un grupo muy pequeño de personas. Entonces, tuve la oportunidad de conocerla muy de cerca. Y algo que me llamó mucho la atención de su personalidad es que es una mujer muy enfocada. Es una mujer que estábamos en una mesa sobre 7 personas, escucha a la gente, que eso es importante. Quien hablaba, escuchaba, enfocada. Y eso me hizo saber que es un rasgo de personalidad que lleva a toda su forma de hacer política. Una mujer que se fija en los detalles, que es amable con la gente, que trata bien a las personas, que no tiene esta personalidad como de la próxima presidenta de la República. Es una mujer como tú, como yo, y que enfocada. Y me quedó muy claro que no es una mujer de ocurrencias. Para mí, desde la forma en que yo también vivo la política, me parece sumamente importante por el momento histórico que hoy vivimos. Muchos políticos, con tal de ser muy populares, hacen propuestas de ocurrencia. La doctora es una mujer enfocada, con una política centrada en los números, en lo que le hace falta al país, concentrada, y no va a gobernar con ocurrencias. A mí eso me dio muchísima confianza y es por eso que lo digo claramente. No es solamente por representar a un partido. En Claudia Sheinbaum tenemos una mujer la más preparada, la más consciente de las realidades de este país y que va a gobernar de una manera con datos y con respuesta a las necesidades de la gente. Si ella llega a ser la presidenta de la República Mexicana y que el hecho de que tú seas mujer y también estés en el Senado, este poder femenino adentro de la política y dentro de nuestro país, llegue, no sé, los recursos más fácil a los estados que representan las mujeres? Andrea, una de las características principales que tiene que tener una o un político es su capacidad de negociación, es su capacidad de negociación y su capacidad de diálogo. Yo veo en la doctora Claudia Sheinbaum una gran capacidad de negociar, una gran capacidad de diálogo y una característica que yo tengo es una gran capacidad de diálogo. Y tenemos que desarrollar
esa negociación entre el Estado de Guanajuato y la Federación para que Guanajuato esté mejor. El proyecto de Sigamos Haciendo Historia y el de Virginia Magaña Kikis al Senado va a ser una llave fundamental para poder dialogar y negociar con la Federación y que Guanajuato esté mejor. Para finalizar, Kikis, ¿qué mensaje tienes para todos los guanajuatenses que aún no saben a quién otorgarle su voto este próximo 2 de junio? Yo les digo a todas y todos los guanajuatenses, quítense el miedo que quieren sembrar en todos los que quieren votar diferente. Es hora de que a Guanajuato llegue la transformación. Todo lo que les llegue es mentira. Ya tuvimos 6 años del gobierno de la coalición y no es Venezuela. Esos son mentiras. La transformación tiene que llegar a Guanajuato. El miedo a un lado y la transformación por delante. Muchísimas gracias, Kikis. Gracias a ti, Andrea.